Una mujer que no conocía se presentó en mi casa diciendo que tenía un hijo mío y arruinar mi matrimonio. Publicado hace un año. Hola a todos. Escribo esto con las manos temblando y una botella de whisky medio vacía a mi lado. Necesito desahogarme porque mi vida, que hasta hace 48 horas era un sueño, acaba de convertirse en una telenovela barata y terrorífica. No sé qué hacer ni a quién acudir. Para dar contexto, soy hombre, 40, arquitecto, socio de una firma pequeña pero respetada. Llevo casado 3 años con la mujer más increíble, inteligente y compasiva del mundo, Elena, 37, pediatra de profesión. Nuestra vida era, sin exagerar, perfecta. Acabamos de terminar un proyecto de 2 años, la restauración total de una casona antigua que compramos casi en ruinas. Fue nuestro bebé antes de tener bebés reales. Justo la semana pasada, estábamos pintando la futura habitación del niño y hablando de nombres. El martes pasado, esa burbuja estalló. Estábamos cenando pizza, celebrando que por fin habíamos instalado la lámpara del vestíbulo, cuando sonó el timbre. Eran las 8:30 de la noche. Llovía a cántaros. Al abrir, me encontré con una escena digna de un drama de Hollywood. Una mujer joven, Valeria, empapada, temblando visiblemente, con un niño de unos 2 años aferrado a su pierna. El niño lloraba. Ella parecía al borde del colapso. ¿Eres Julián?, preguntó con voz quebrada. Cuando asentí, ella se soltó a llorar y cayó de rodillas en mi porche. Elena corrió a la puerta, preocupada por el niño. Y ahí, delante de mi esposa, Valeria soltó la bomba nuclear, gritó que yo era el padre, que la había abandonado embarazada hace 3 años, que la había bloqueado de todo y que su hijo tenía hambre y ella ya no podía más. El mundo se detuvo en ese preciso instante. Fue como si el aire hubiera sido succionado violentamente del recibidor, dejándome vacío, hueco. Me quedé en un shock absoluto, una parálisis que comenzaba en las puntas de mis dedos y se extendía como veneno hasta mi garganta. Mis ojos recorrían frenéticamente el rostro de la mujer parada bajo la lluvia, buscando desesperadamente algún rastro de familiaridad, un destello de memoria, algo. Pero no había nada. Jamás he visto a esta mujer en mi vida. La frase salió de mi boca como un graznido, estrangulada por el pánico. Me giré hacia Elena, mi esposa, buscando mi ancla en medio de aquella tormenta surrealista. Le agarré las manos, que estaban frías, y la miré a los ojos con la intensidad de un hombre que se ahoga. Elena, te lo juro por mi vida, por nosotros, esto es una estafa. Es una locura. No sé quién es ella. Elena, siempre el pilar de la razón, frunció el ceño. No había desconfianza inmediata en su mirada, sino una confusión analítica. Su mente de abogada ya estaba procesando la situación, una mujer empapada, un bebé llorando, una acusación grave. Ignorando mis súplicas silenciosas, dio un paso hacia la puerta, manteniendo la compostura. Señora, por favor, dijo Elena con voz suave pero firme, ignorando la tensión que crepitaba en el aire. Está helando y el bebé se va a enfermar. Entren, hablemos de esto como adultos civilizados. Voy a traer una toalla. Elena extendió la mano en un gesto de paz, pero la reacción de la mujer, Valeria, como se había presentado a gritos segundos antes, fue visceral. Retrocedió un paso hacia la tormenta, protegiendo al bulto que lloraba en su pecho como si Elena fuera un monstruo. Sus ojos, enrojecidos y salvajes, destilaban un odio puro y sin diluir. ¿Entrar? Escupió la palabra como si fuera ácido. ¿Crees que voy a entrar a la casa de la mujer que me robó a mi familia? Ni muerta. El silencio que siguió fue más fuerte que los truenos. Pero entonces llegó lo verdaderamente terrorífico. Lo que transformó una situación incómoda en una pesadilla de la que no podía despertar. Valeria dejó de gritar. Su voz bajó de volumen, tornándose en un tono gélido y preciso, una recitación quirúrgica diseñada para desmantelar mi vida pieza por pieza. Empezó a soltar detalles. No generalidades, no cosas que se pueden adivinar mirando mi perfil de Facebook o robando mi correspondencia. Eran detalles que pertenecían a la intimidad más sagrada, secretos que solo existen detrás de puertas cerradas y sábanas revueltas. Me miró fijamente, ignorando a Elena por primera vez, y sonrió con una tristeza macabra. Diles, Gabriel, susurró, y el uso de mi nombre completo sonó como una maldición. Diles de la cicatriz. Esa media luna pálida que tienes en el hombro izquierdo. Esa que te hiciste a los 10 años cuando te caíste de la bicicleta azul de tu primo. Sentí que las rodillas me fallaban. Elena giró la cabeza bruscamente hacia mí, ella había besado esa cicatriz 1000 veces.
Y no te acerques mucho, continuó Valeria, elevando la voz para competir con el viento, no vaya a ser que hayas comido fresas. Dios sabe que no durarías ni 5 minutos sin inyectarte. Siempre llevas el EpiPen en el bolsillo interior de la chaqueta, ¿verdad? O en la guantera del coche. Nunca sales sin él. Mi mano voló instintivamente a mi bolsillo. El plástico del inyector estaba ahí, quemándome a través de la tela. Elena retrocedió un paso, soltando mi brazo. La lógica en sus ojos estaba empezando a fracturarse, reemplazada por un miedo naciente. Pero Valeria no había terminado. Quería sangre. ¿Creen que miento? Gritó, histérica de nuevo. Pregúntale por la marca de nacimiento. Esa mancha irregular en la espalda baja, justo encima de la cadera derecha. La que parece una pequeña isla. El aire se volvió irrespirable. Elena sabía de esa marca. Nadie más la veía. Nadie, excepto mis médicos, y mi esposa. Y por las noches, Valeria bajó la voz de nuevo, un susurro íntimo que reptó hasta nosotros, violando la seguridad de nuestro hogar. Sé que no puedes dormir si no es del lado izquierdo de la cama, el lado más cercano a la puerta. Y sé que cuando el estrés del trabajo te supera, cuando las deudas te ahogan, empiezas a hablar dormido. Pides perdón en sueños, Gabriel. Valeria me miró con una familiaridad que me heló la sangre, una intimidad que yo no le había dado, que no recordaba haber compartido, pero que ella poseía como un arma cargada. Siempre pides perdón, concluyó ella, con lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Justo como deberías estar haciéndolo ahora. Elena se giró hacia mí. Ya no había lógica en su mirada, solo una devastación total y una pregunta silenciosa que gritaba más fuerte que la tormenta. ¿Quién eres realmente? Y yo, parado allí, temblando, no tenía respuesta. Porque aunque sabía que nunca había visto a esa mujer, sus palabras habían tejido una red de verdad tan densa que hasta yo comenzaba a dudar de mi propia memoria. Elena se rompió. Vi cómo el color desaparecía de su cara. La duda echó raíces en sus ojos instantáneamente, y no la culpo. Los detalles eran demasiado precisos, demasiado íntimos. Valeria se fue después de dejar un sobre con fotos, borrosas, de un hombre que se parece a mí de espaldas cargando a un bebé, y una copia de un acta de nacimiento donde el padre aparece como desconocido, pero con mi apellido escrito a mano en el margen. El miércoles, la pesadilla escaló. Valeria fue a mi despacho. Hizo un escándalo en la recepción, gritando frente a clientes importantes que yo dejo morir de hambre a mi hijo mientras juego al arquitecto rico. Mis socios, Carlos y Luis, intentaron sacarla, pero ella amenazó con llamar a la prensa. Al final, Carlos me llevó a su oficina y me dijo, Julián, te creo, pero no podemos tener esto aquí. Tómate un tiempo hasta que limpies esto. Estoy durmiendo en el sofá de la sala que acabo de remodelar. Elena se ha encerrado en la habitación de invitados. Apenas me habla, y cuando lo hace, es para preguntarme si hay algo más que le esté ocultando. He contactado a un abogado penalista, un tipo duro llamado Dr. Moretti, y hemos pedido una prueba de ADN judicial urgente, pero Valeria está poniendo 1000 excusas médicas para no llevar al niño. Actualización 1. La prueba de ADN y el primer giro. Publicado 2 meses después del post original. Hola de nuevo a todos. Primero que nada, gracias. Sus mensajes de apoyo y los consejos sobre documentar cada interacción han sido mi salvavidas mental. Las cosas han pasado de ser una pesadilla a un thriller psicológico y, honestamente, se han puesto muy extrañas. Han sido, sin exagerar, los 2 meses más largos y corrosivos de mi existencia. La casa, que antes estaba llena de risas y planes de futuro, se ha convertido en un mausoleo silencioso. Elena y yo vivimos bajo el mismo techo, pero orbitamos en galaxias diferentes. Dormimos en habitaciones separadas, yo en el sofá, ella en la habitación de invitados con llave. Nos cruzamos en el pasillo como fantasmas, un buenos días susurrado y una huida rápida hacia el café. El sonido de sus pasos alejándose de mí duele más que cualquier grito. Ella aceptó ir a terapia individual para procesar el trauma, pero cuando sugerí terapia de pareja, su respuesta fue un muro de hielo: no hay pareja que tratar hasta que la verdad salga a la luz. Esa frase resuena en mi cabeza cada noche. En el frente legal, la guerra ha sido brutal. Mi abogado, el Dr. Moretti, ha demostrado ser el tiburón que me prometieron. No juega a la defensiva, ataca. Su objetivo principal fue conseguir una orden judicial para la prueba de ADN bajo condiciones de laboratorio blindadas. Pero Valeria. Dios mío, Valeria luchó contra esto con una desesperación que ahora entiendo mejor,
desplegando un arsenal de tácticas dilatorias que habrían impresionado a un político corrupto. Intentó retrasar el procedimiento 3 veces, usando excusas cada vez más elaboradas y ridículas. La fiebre repentina, el día de la primera cita para la toma de muestras, llamó llorando al juzgado, alegando que el niño tenía 40 de fiebre y vómitos incontrolables. Moretti exigió un certificado médico inmediato. El documento que envió horas después parecía hecho en Word por un niño de secundaria, firmado por un doctor que, tras una breve investigación, resultó ser un podólogo retirado en otro estado. La carta del COVID, una semana después, alegó haber estado expuesta y necesitar cuarentena estricta. Cuando Moretti ofreció enviar un equipo de recolección de muestras a domicilio con trajes de protección biológica, pagado de mi bolsillo, ella dejó de contestar el teléfono por 2 días y se esfumó. La teoría de la conspiración, su jugada final fue acusarme de corrupción sistémica. Presentó una moción, mal escrita y llena de faltas de ortografía, alegando que yo, como arquitecto rico e influyente, tenía contactos oscuros en los laboratorios privados y que seguramente pagaría para falsificar los resultados y que salieran negativos. Fue ahí donde Moretti la acorraló. Solicitó al juez que la prueba se realizara exclusivamente en el Laboratorio Forense del Estado, una institución gubernamental donde ni siquiera el dinero puede comprar favores, y pidió que la cadena de custodia fuera supervisada por un alguacil del tribunal. El juez, un hombre mayor visiblemente harto de sus juegos y retrasos, aceptó la moción de Moretti. Miró a Valeria, quien apareció en la audiencia vía Zoom usando gafas de sol en interiores, y le dio un ultimátum que me devolvió el aliento: señora, se le acabaron las excusas. Tiene 48 horas para presentarse en el forense con el menor. Si no aparece el miércoles a las 9 de la mañana, emitiré una orden de arresto inmediata por desacato al tribunal y obstrucción de la justicia, y Servicios Infantiles tomará la custodia temporal del niño para realizar la prueba forzosa. La realidad la golpeó como un tren. No tuvo salida. El día de la toma de muestras fue horrible. Valeria me miraba con un odio que parecía real. El niño, pobre criatura, se veía asustado. Elena fue conmigo, se sentó en la esquina más lejana de la sala de espera, leyendo una revista vieja sin pasar las páginas. Ayer llegaron los resultados. El juez nos citó a todos. El ambiente se podía cortar con un cuchillo. El juez abrió el sobre, se ajustó las gafas y leyó: probabilidad de paternidad, 0.0%. No soy el padre. Ni remotamente. En ese momento sentí como si me quitaran una losa de concreto del pecho. Me giré hacia Elena. Ella soltó un sollozo ahogado y se cubrió la cara. Pero yo no sentí ganas de llorar. Sentí una rabia ciega, fría y pura. Mi abogado no le dio tiempo a Valeria ni de respirar. Se levantó y dijo: Su señoría, dado este resultado irrefutable, solicitamos que se tomen medidas inmediatas. Mi cliente ha sufrido daños morales incalculables, pérdida de ingresos y difamación pública. Procederemos con demandas civiles y penales por extorsión, fraude procesal y acoso. Valeria se puso pálida. El juez la miró severamente y le preguntó si tenía algo que decir antes de que remitiera el caso a la fiscalía. Y ahí, Valeria se derrumbó. No fue un llanto de tristeza, fue un ataque de pánico. Me dijeron que no pasaría nada. Gritó. Me dijeron que él pagaría para que yo me callara antes de llegar a esto. Resulta que Valeria no es una amante despechada. Es una actriz amateur. Bueno, ni siquiera eso, es una mujer con muchas deudas que solía trabajar en una cafetería cerca de mi antigua universidad. Bajo la presión de la amenaza de cárcel, Moretti le explicó gráficamente cuántos años le caerían, confesó todo allí mismo. Dijo que alguien la contactó, le dio un guión detallado de 20 páginas, fotos mías robadas de redes sociales antiguas, y le pagó $10.000, más la promesa de otros $10.000 si lograba romper mi matrimonio. Con ese dinero pagó las deudas de juego de su marido. Le preguntamos quién la contrató. Yo esperaba a algún rival de negocios, o quizás un ex empleado descontento. Prepárense. Fue Marina. Mi exnovia de hace 5 años. Marina y yo terminamos porque ella era inestable y posesiva, pero jamás imaginé esto. No la he visto en media década. Según Valeria, Marina le dio los detalles de mi cicatriz, mi alergia y mis hábitos de sueño porque, obviamente, ella los conocía de cuando vivíamos juntos. El juez ordenó la detención preventiva de Valeria por intento de fraude. Ahora vamos a por la titiritera. Actualización final: La venganza nuclear. Publicado hoy. Sé que he estado en silencio por mucho tiempo.
Muchos de ustedes me han mandado DMS preguntando si estaba vivo, si había ganado, o si simplemente me había rendido y borrado la cuenta. La verdad es que he necesitado cada segundo de este último año para pelear una guerra en dos frentes, salvar mi matrimonio y destruir legalmente a la persona que intentó quemarlo hasta los cimientos. Hoy, finalmente, puedo respirar y decirles, se acabó. Después de que Valeria confesara en el juzgado, sabíamos quién era el enemigo, pero Moretti me advirtió que para destruir a alguien como Marina, meticulosa, obsesiva y con recursos, necesitábamos pruebas de hierro, no solo la palabra de una actriz desacreditada. Así que contratamos a Rojas, un investigador privado que es una leyenda en la ciudad. Es un ex detective de homicidios que cobra una fortuna, huele a tabaco barato y tiene la mirada de alguien que ha visto lo peor de la humanidad. Rojas pasó 3 semanas conectando los puntos antes de que presentáramos la demanda. Lo que encontró no fue solo evidencia, fue un descenso a la locura. Resulta que Marina nunca superó nuestra ruptura hace 5 años. Mientras yo rehacía mi vida, me casaba y construía mi carrera, ella construía un santuario a su rencor. Rojas descubrió que Marina tenía carpetas digitales ocultas en la nube, a las que accedió legalmente mediante órdenes judiciales posteriores, con terabytes de información sobre nosotros. Tenía capturas de pantalla de cada historia de Instagram que Elena subió en los últimos 3 años. Sabía dónde comprábamos la comida, a qué hora paseábamos al perro, y dónde habíamos ido de luna de miel. Tenía alertas de Google con mi nombre. Pero lo más enfermizo no era el acecho digital, sino el físico. Rojas encontró recibos de alquiler de coches a nombre de terceros que coincidían con fechas en las que Elena y yo notábamos un sedán gris aparcado cerca de nuestra casa. Nos había estado observando. Su plan maestro no era una simple extorsión por dinero. Ojalá hubiera sido tan simple como la codicia. No, esto era puro despecho sádico, diseñado con la precisión de un ingeniero. En el registro policial de su apartamento, autorizado tras la confesión de Valeria y la evidencia de Rojas, encontraron diarios físicos. Libretas negras llenas de una caligrafía apretada y frenética. En una entrada, fechada 2 semanas antes de que Valeria apareciera en mi puerta bajo la lluvia, Marina detallaba su fantasía final. Primero, le quitaré su seguridad. Ella, Elena, lo dejará porque no soporta la mentira. Él perderá su estatus en la firma por el escándalo. Se quedará solo, arruinado y roto en esa casa estúpida que tanto aman. Y cuando esté en el fondo, meses después, apareceré yo. Casualmente. Seré la única que le crea. La única que lo entienda. Lo reconstruiré pieza por pieza, y entonces será mío de verdad, porque me deberá su salvación. Psicopatía nivel Dios. Ella no quería matarme, quería romperme para luego volver a armarme a su gusto, como una muñeca de porcelana. Al leer eso, Elena vomitó. Yo solo sentí un frío que me llegó hasta los huesos. El desenlace legal. No dejamos piedra sobre piedra. Moretti orquestó una ofensiva legal que será estudiada en las facultades de Derecho como ejemplo de aniquilación total. Valeria, la actriz La tragedia del peón. Valeria intentó negociar, pero la evidencia era abrumadora. Llegó a un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía a cambio de testificar contra Marina. Fue condenada formalmente por intento de extorsión y conspiración para cometer fraude. La sentencia, 18 meses de libertad condicional estricta y 500 horas de servicio comunitario. El costo real, aquí es donde la historia se vuelve trágica. Servicios Sociales, CPS, intervino de oficio. El juez de familia dictaminó que utilizar a un niño de 2 años como accesorio en un esquema criminal de extorsión demostraba una falta fundamental de juicio parental y exposición al peligro. Valeria perdió la custodia de su hijo. Recuerdo verla en el pasillo del tribunal cuando se llevaron al niño, sus gritos no eran actuados esta vez. Era el sonido de una madre que sabe que ha cometido el error de su vida. El niño, la verdadera víctima inocente de todo esto, vive ahora con su abuela materna en un estado vecino. Está en un entorno seguro y estable, lejos de las deudas de juego y los esquemas criminales de su madre. Marina, la ex tierra quemada. Aquí viene la venganza nuclear. No nos conformamos con una orden de restricción. Fuimos a por su vida entera. La demandamos por acoso agravado, autoría intelectual de extorsión, difamación, injurias, invasión de la privacidad y daños psicológicos severos. Carrera profesional, aniquilada. Marina era contadora pública certificada, CPA, en una de las firmas más prestigiosas de la ciudad.
Moretti envió copias certificadas de la sentencia penal y los detalles de la demanda civil directamente al Consejo de Ética de Contadores y al Departamento de Recursos Humanos de su empresa. Fue despedida públicamente esa misma semana por violar las cláusulas de conducta ética y moral. Pero no paramos ahí. El Consejo revocó su licencia de CPA de por vida. Nadie, absolutamente nadie, contrata a una contadora condenada por fraude y esquemas financieros ilegales. Su carrera, que tanto valoraba, se evaporó en 48 horas. Ruina financiera. El juez civil falló a nuestro favor con una indemnización punitiva masiva. Marina tuvo que pagarnos por los daños a mi reputación, el costo astronómico de mis abogados y los gastos médicos de nuestra terapia. La dejamos seca. Tuvo que liquidar su 401k, vender su apartamento de lujo en el centro y deshacerse de su Audi. Básicamente, transfirió todo su patrimonio neto a nuestra cuenta bancaria. Ahora vive de nuevo con sus padres, a los 38 años, durmiendo en su habitación de la infancia y trabajando en un call center por el salario mínimo, ya que es el único lugar que no verificó sus antecedentes penales a fondo. Libertad condicional, se salvó de la cárcel efectiva por poco, al ser su primer delito, pero tiene una sentencia de prisión suspendida de 3 años. Esto significa que si comete cualquier error, si se pasa un semáforo en rojo, si roba un chicle, o si manda un solo mensaje de texto a mi número, va directa a prisión sin juicio previo. Además, tiene una orden de restricción permanente de 500 metros. Si alguna vez la veo en mi calle, llamo al 911 y ella termina tras las rejas. ¿Y nosotros? El camino de regreso. No voy a mentirles con un final de cuento de hadas inmediato. El matrimonio sufrió un golpe casi mortal. Cuando el polvo legal se asentó, quedó el silencio en la casa. Elena se sentía consumida por la culpa de haber dudado de mí, de haber mirado a su esposo de 3 años y haber visto a un extraño. Yo, por mi parte, luchaba contra un resentimiento oscuro. Me dolía que la confianza se hubiera roto tan rápido ante la mentira de una desconocida. Fuimos a terapia de pareja intensiva durante 6 meses. Fueron sesiones duras, con gritos, lágrimas y silencios incómodos. Tuvimos que deconstruir nuestra relación y volver a armarla desde los cimientos, ladrillo por ladrillo. Tuvimos que entender que la duda de Elena no fue falta de amor, sino una reacción humana de supervivencia ante una manipulación diseñada por una psicópata que conocía mis secretos más íntimos. Ella fue una víctima tanto como yo. Poco a poco, la luz volvió. Las cenas volvieron a tener sabor. Las risas dejaron de ser forzadas. La casa volvió a sentirse como nuestro santuario y no como una escena del crimen. Volví a mi firma a tiempo completo. Mis socios, avergonzados por haberme pedido que me apartara, se disculparon profusamente, me invitaron a una cena en el mejor restaurante de la ciudad y me dieron un bono sustancial por las molestias y la lealtad. Lo mejor de todo. Ayer fue nuestro 4º aniversario. Estábamos sentados en ese mismo porche donde empezó la pesadilla hace un año. Pero esta vez no llovía. Hacía una noche clara y tranquila. Bebíamos vino, bueno, yo bebía vino, y escuchábamos los grillos. Elena me dio una caja pequeña envuelta en papel plateado. Me puse tenso por un segundo, un reflejo condicionado del trauma, supongo. Pero ella sonrió, esa sonrisa que me enamoró hace años, y me animó a abrirla. Dentro no había un reloj, ni fotos borrosas, ni demandas. Había un pequeño mameluco de color amarillo neutro y una prueba de embarazo digital que decía, embarazada 3 más semanas. Lloramos. Lloramos como niños abrazados en ese porche, soltando el último lastre de dolor que nos quedaba. Esta vez es real. Esta vez es nuestro. Y esta vez, nadie, ni una ex loca ni una actriz desesperada, nos lo va a quitar. Vamos a proteger a esta familia con todo lo que tenemos. Gracias a Reddit por escucharme, por validarme cuando sentía que me ahogaba y por empujarme a buscar la verdad. Cuídense de las sombras del pasado y, por favor, si alguna vez se encuentran en el infierno, contraten al abogado más caro y despiadado que puedan pagar. Vale cada centavo.